Presente Perfecto por Radio 10 Rosario. Simple. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y González, más conocido como Manuel Belgrano, se moría hace 197 años, un 20 de junio de 1820. Manuel Belgrano nació en Buenos Aires, un 3 de junio de 1770. El joven Belgrano estudió en el Colegio de San Carlos y después se fue a España a estudiar en la universidad, estudió en la Universidad de Salamanca y de Valladolid. En 1793 Belgrano se recibió de abogado y ese mismo año ya en Buenos Aires fue designado, cuando tenía 23 años, como primer secretario del consulado. En 1806, durante las invasiones inglesas, Belgrano se incorporó a las milicias criollas para defender a la ciudad de Buenos Aires y a partir de entonces va a compartir su pasión por la política y por la economía con la carrera militar, que no lo entusiasmaba demasiado. Él pensaba que podía ser más útil aplicando sus amplios conocimientos económicos y políticos que en una carrera militar. Cumplió un rol protagónico en la Revolución de Mayo y fue nombrado vocal. Se le encomendó la expedición al Paraguay. En su transcurso creó la bandera, un 27 de febrero de 1812. La cuestión era así, mira. A finales de 1811 aumentaron los ataques españoles en contra de las costas del Paraná, ordenados por el gobernador español de Montevideo. Frente a esto, lo que hace el triunvirato, le encarga a Belgrano, 24 de enero de 1812, que venga a Rosario con un cuerpo de ejército. Belgrano logró controlar las agresiones españolas, instaló una batería. Una batería es como una especie de fuerte militar, lo hizo acá en las barrancas del Paraná, y llamó a esa batería Libertad. A Belgrano le pareció absurdo que sus soldados siguieran usando distintivos españoles, entonces solicitó y obtuvo permiso para que sus soldados usen la escarapela. Entonces, por decreto del 18 de febrero de 1812, el triunvirato creaba, según el diseño que había propuesto Belgrano, una escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata de dos colores, blanco y azul celeste, quedando abolida la roja con la cual antiguamente se distinguía. Belgrano se entusiasmó con este decreto. Entonces le responde al triunvirato y le cuenta que el 23 de febrero de ese año de 1812 le entrega las escarapelas a sus tropas para que acaben de confirmar a nuestros enemigos de la firme resolución que estamos de sostener la independencia de América. Era uno de los pocos que en aquel entonces se animaba a usar la palabra independencia. El triunvirato y sobre todo Bernardino Rivadavia, su secretario, estaba preocupado para no disgustar a Gran Bretaña. Y tampoco a su embajador en Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque él estaba negociando la retirada de los portugueses de la banda oriental. Entonces, a condición de que no se mencione la palabra independencia o que no se hable del tema de la independencia. Belgrano seguía envalentonado con este entusiasmo y el 27 de febrero de 1812 inaugura una nueva batería a la que llamó Independencia. Ya tenía Libertad, ahora la batería Independencia. Allí hizo formar a sus tropas frente a una bandera que había cosido doña María Catalina Echeverría de Vidal, una vecina de Rosario. Se conoce poco de la historia de María Catalina Echeverría. Ella era una hija de inmigrantes vascos y la amistad que la unía a Belgrano tiene que ver con su hermano, con Vicente Anastasio de Echeverría, un hombre de activa participación política en aquella época que permitió que Belgrano aceptara alojarse en la casa de la familia de los Echeverría acá en Rosario. Entonces le pide Belgrano a María Catalina que colabore, si quiere, para la confección de la bandera. Le deslizó la idea unos días antes en una charla privada. Ella aceptó encargarse de la tarea de inmediato. Belgrano dice: siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer blanca y celeste conforme los colores de la escarapela nacional. 200 años después de aquella gesta, en el 2012, se colocó una placa en el pasaje Juramento, a metros del Monumento Nacional a la Bandera, y ese 200 años después se convirtió en el primer recuerdo formal que se le tributa a Echeverría de Vidal en su ciudad natal, porque hasta el momento no existían calles, plazas, monumentos, nada en Rosario que la mencione. Esta mujer, Echeverría de Vidal, no solo confeccionó la primera bandera argentina, sino que asistió también a la ceremonia de jura a orillas del río Paraná y frente a las baterías de artillería Independencia y Libertad. No era común que las mujeres asistan a una ceremonia militar. No sé si vieron el vitró en la Catedral de Rosario, en la puerta de entrada, que se ve, digamos, cuando te vas de la catedral. Bueno, ahí está cuando se jura por primera vez nuestra bandera nacional y se ve a Echeverría. Al enterarse, el triunvirato de la decisión de Belgrano de crear una bandera propia reaccionó inmediatamente. Entonces le envió una nota a Belgrano, estaban como locos. Y lo llaman a que repare tamaño desorden. Le llamaban tamaño desorden a la jura de la bandera. Les dice a Belgrano que sea esta la última vez que sacrificara hasta tan alto punto los respetos de su autoridad.
Claro, Belgrano había desobedecido a la autoridad. Pero por suerte, Belgrano no se enteró de esta resolución, sino hasta varios meses después de emitida, y siguió usando la bandera nacional, que fue bendecida el 25 de mayo de 1812 en la Catedral de Jujuy por el sacerdote Juan Ignacio Gorriti. En julio, recibe finalmente la intimación del triunvirato y Belgrano se enojó. Claro, contestó admitiendo que en 2 oportunidades había izado la bandera en su deseo de que estas provincias sean libres, y termina la carta indignado, dice que va a destruir la bandera. Escribe esto Belgrano: la desharé para que no haya ni memoria de ella. Si acaso me preguntan, responderé que se reserva para el día de una gran victoria, y como está muy lejos, todos la habrán olvidado. Para fortuna, Belgrano no destruyó la bandera, y después de caer derrotado en Vilcapugio en 1813, mientras reagrupaba el ejército en lo que hoy es territorio de Bolivia, ordenó ocultar la bandera. La historia cuenta que el ejército del norte partió para el Alto Perú en mayo de 1813. En Vilcapugio son derrotados y Belgrano, portando la bandera, dijo: soldados, hemos perdido batalla. Después de tanto pelear, la victoria nos ha traicionado, pasándose a filas enemigas en medio de nuestros triunfos. No importa, aún flamea en nuestras manos la bandera de la patria. Reorganizó sus tropas, Belgrano reagrupó los 3.400 hombres y partió para enfrentar al invasor en los campos de Ayohuma. Los realistas aprovecharon porque Belgrano había ordenado una misa, él creía mucho en la Virgen, y había ordenado una misa antes de la batalla, y los realistas lo atacaron por los flancos. La artillería de los conquistadores doblegó a la caballería patriota y el ejército se vio obligado a una nueva retirada. Allí, Belgrano enarboló otra vez la bandera y le ordenó al bravo Cornelio Celaya cubrir la retirada. Viendo que el enemigo le pisaba los talones, Belgrano le dice a Celaya: ocultá la bandera en Macha, para que no caiga como trofeo de guerra. Pero la localidad ya estaba en manos españolas, y con la escolta de 20 dragones, Celaya tuvo que dejar la primer bandera nacional en manos del párroco de la pequeña capilla Titiri. Allí descansó la insignia patria mucho tiempo, durante 72 años. Miren cómo es la historia, porque nuestra bandera nacional, esta primera bandera nacional, estuvo oculta hasta 1885. Fue descubierta por casualidad detrás de una imagen de Santa Teresa que estaba en el altar mayor. Era la llamada bandera de Macha. También estaba la bandera que mandó a Belgrano la Asamblea del año 13, nombrada como bandera de Ayohuma. Tras el descubrimiento, Bolivia devolvió el estandarte de Ayohuma, que está en el Museo Histórico Nacional en Buenos Aires, pero no devolvió la bandera de Macha. La bandera de Macha hoy día está en Sucre. Bolivia pidió resguardarla como un símbolo de los esfuerzos comunes en la lucha por la independencia americana, y hoy se expone en el Museo Casa de la Libertad, en Sucre. Ahí se puede ver nuestra primer bandera, la que Belgrano enarboló. En octubre de 1812 caía el primer triunvirato, entonces las cosas comenzaban a cambiar un poco. El segundo triunvirato ya estaba bajo la influencia de la Logia Lautaro, que había creado San Martín, y de la Sociedad Patriótica que dirigía Bernardo de Monteagudo. Da un nuevo impulso a la guerra revolucionaria, avaló lo que había hecho Belgrano, y este pudo hacer jurar la bandera por sus tropas a orillas del río Pasaje, que desde entonces se llama el Pasaje Juramento. El Congreso de Tucumán de 1816 se encargó de desagraviar a Belgrano, de aquel famoso reto del triunvirato, y reivindicó su actuación patriótica y ratificó la bandera celeste y blanca. Más tarde, durante la época de Rosas, entre 1835 y 1852, los partidarios federales, sus partidarios, los de Rosas, se identificaban con el color rojo, y sus opositores, los unitarios, lo hacían con el color celeste. Para evitar confusiones, Rosas mandó oscurecer la bandera, que pasó a ser azul, blanca y azul, con 4 gorros frigios, uno en cada ángulo. Tras la caída de Rosas en 1852, la bandera vuelve a ser celeste, blanca y celeste. Y estaba prohibido embanderar casas y edificios en las fechas patrias, hasta que Sarmiento lo autoriza en 1869. Pero el presidente Roca, en 1884, volvió a limitar el uso de la bandera solamente a las reparticiones oficiales, como escuelas, cuarteles y barcos. Y aunque parezca mentira, se siguió discutiendo si la bandera debía ser azul y blanca o celeste y blanca, hasta que pasaron como 60 años, y en 1944 el presidente Farrell estableció por decreto que la bandera oficial de la nación argentina es la bandera con sol.
Dice, los colores están distribuidos en 3 franjas horizontales, celeste, blanca y celeste. El sol con los 32 rayos flamígeros y rectos será del color amarillo del oro. Esta bandera fue durante mucho tiempo la bandera llamada de guerra y quedó reservada para los actos oficiales. Finalmente, con el doctor Raúl Alfonsín en 1985, durante su presidencia, se autorizó a todos los argentinos a usar la bandera con el sol en el centro. ¿Qué pasó con el Monumento a la Bandera? Bueno, el Monumento a la Bandera fue un proyecto que nació el 3 de mayo de 1898. En 1898, cuando el Consejo Deliberante de Rosario aprobó una ordenanza para levantar un monumento en homenaje a nuestra bandera y a su creador, justamente en el lugar donde Belgrano la hizo flamear por primera vez. El Poder Ejecutivo Nacional, por ley, el 30 de septiembre de ese año de 1903, se hace cargo de las obras. Pero recién 40 años después, en 1943, comenzó la construcción, a cargo del arquitecto Ángel Guido y de los escultores Alfredo Vigatti y de José Fioravanti. Fue inaugurado un 20 de junio, Monumento a la Bandera de 1957. Belgrano murió en la pobreza total, un 20 de junio de 1820, hace 197 años, en una Buenos Aires que estaba asolada por la guerra civil, que llegó a tener ese día, justamente el 20 de junio de 1820, 3 gobernadores distintos. Solamente un diario, el diario El Despertador Teofilantrópico, se ocupó de la muerte de Belgrano. Para los demás no fue siquiera noticia. Belgrano fue uno de los más notables economistas argentinos, fue precursor del periodismo nacional, impulsor de la educación popular, de la industria nacional, la justicia social, entre muchas cosas. Las ideas innovadoras que tenía Belgrano para su época están todas reflejadas en sus informes anuales cuando trabajaba en el consulado. Belgrano desconfiaba de la riqueza fácil que en ese entonces prometía la ganadería, porque decía que la ganadería daba trabajo a muy poca gente, que no desarrollaba la inventiva, que desalentaba el crecimiento de la población y que la riqueza se concentraba en muy pocas manos. Su obsesión era fomentar la agricultura y la industria. Belgrano no tiene un día en el calendario oficial, el día de su muerte, pero es el día de la bandera. Belgrano nació rico e invirtió todo su capital económico y humano en la revolución. En la escuela, o en pocos libros cuentan esto. Y cuentan también poco se conoce de que él no se resignó a morir pobre. Él hasta los últimos días de vida estuvo reclamando lo que le correspondía. Tenía un montón de sueldos atrasados, que se le apliquen a los fines que él estableció, los 40.000 pesos en oro que le otorgaron como premio por las batallas de Salta y Tucumán. Entonces él donó ese dinero para construir 4 escuelas y se los robaron los perpetradores de la administración pública. Y como una paradoja del destino, la primera de las 4 escuelas que se construyó fue la de Tarija, cuando ya no era más territorio argentino, sino territorio boliviano, 1974, y fue construida por el gobierno argentino cuando el presidente era Juan Domingo Perón. Las otras escuelas, la de Santiago del Estero y Tucumán, se motorizaron recién en 1997, y la última escuela, en un barrio de San Salvador de Jujuy, se inauguró en el año 2004. Es más, y la inauguraron incompleta, no estaba ni siquiera terminada cuando la inauguraron. El dinero histórico, legado por Belgrano, pasó por miles de manos de burocracia y nadie sabe dónde está y cuál sería hoy su equivalente en pesos, pero era una fortuna. Tampoco en la historia se cuenta que Belgrano se cansó de denunciarlo, se cansó de denunciar a esta burocracia que no le devolvía su dinero, que no le daba su dinero. No hubo epítetos para ello, los llamó parásitos, inútiles, especuladores, partidarios de sí mismos, entre otras cosas. Belgrano decía que un pueblo culto nunca puede ser esclavizado. Este es nuestro homenaje entre muchísimas cosas, muchísimas que hizo y fue el general Manuel Belgrano, el creador de nuestra bandera nacional. ¡Feliz día, argentinos! Natalia Petinari en Radio 10 Rosario. Presente perfecto. Hasta las 12.